en la escuela de arquitectura, cada quien hace su formación. Exacto. Porque tú tienes la libertad de escoger tus maestros y tú vas a saber qué tipo de escuela llevar. Entonces, cada quien se forma a como cada quien quiere, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué onda, mis queridos Blueprints? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. Estamos en otro episodio más aquí con, pues si estuvieron viendo las historias, los adelantos, con un muy amigo mío, igual de mi rancho, de mi pueblo, de Santa Rosalía, Baja Sur. Para los que a lo mejor no sepan dónde está Santa Rosalía, pues estamos casi prácticamente a la pura mitad de la península de Baja California. Es un pueblo francés, ahí pueden buscar en Google, es un pueblo pintoresco muy padre. Pero bueno, yo aquí la parte de la invitación es porque ya tenía rato ahí queriendo agendar con él para que nos platicara su historia, para que nos platicara hasta ahorita la parte de su historia de emprendimiento, cómo ha hecho varias cosas, y también pues la clásica pregunta con toda la gente que entrevisto: ¿por qué quisieron ser arquitectos? Entonces, él es el arquitecto Luis Antonio Martínez. En el bajo mundo le dicen el COI, que también ahorita, de hecho, nunca le he preguntado por qué COI. Creo que como fue una vez me dijo, pues no me acuerdo, pero pues ahorita va a ser la oportunidad buena para preguntarle por qué COI. Entonces, COI, muchos thanks, güey, por recibirnos aquí, ahora sí que en tu casa, para un episodio más, solamente para empezar, que la gente te conozca, vea un poco de tus antecedentes. Ya adelanté, pero para que tú digas de dónde eres, tu nombre completo, y por qué COI. O sea, así le dicen COI, yo no le puse a decir sobrenombre, así dicen COI desde que me acuerdo que te conozco. Va, Iván, buenas tardes. Igual a todos tus radioescuchas. Te damos el agradecimiento y la felicitación por este espacio. Y más allá de la felicitación, pues por lo que vienes haciendo, ¿no? Ya lo que platicamos anteriormente, todo lo que te cuestionaba, ¿no? De por qué esto, por qué lo de allá. Que me llama la atención, ¿qué ganas tú con hacer todo esto? ¿Por qué lo estás haciendo, güey? ¿Por qué lo haces? ¿A dónde quieres llegar? ¿O cuál es el interés, no? Sí, me queda claro, te felicito porque tienes muy bien plantado el objetivo que vienes desarrollando. Sí. Y pues bueno, yo me presento, yo soy COI Martínez, arquitecto de profesión, y actualmente somos un grupo, digamos, de constructores, ¿no? COI, ¿por qué COI? COI viene desde mi infancia, nací con ese apodo. O sea, sí. Ese apodo me lo puso, se lo debo gracias a una hermana de mi madre, que por cierto les envío un gran saludo a todos por allá, a nuestra tierra. La tierra de los hot dogs, del pan de la shisha. Del pan de la shisha, las pitahayas, sí, de los perros calientes. Pues mira, Iván, te platico un poco. Cuando yo entro a la primaria, porque mi apodo viene desde los 1 o 2 años, te digo que casi debió de haber sido mi nombre. O sea, tú ni siquiera te dabas cuenta y ya eras COI. Yo ni siquiera me daba cuenta, no tenía razón de ser y ya era COI. Okay. Un apodo muy de buena onda de mi tía, de buena historia, que sí, ya te lo platiqué por ahí en alguna ocasión de cotorreo con los amigos, porque todo el mundo me pregunta por qué COI. Una vez me dice un trabajador, me dice ingeniero, porque me dicen también ingeniero. Ingeniero, sí, clásico, ingeniero, ¿no? ¿Por qué le dicen COI? Entonces yo le digo, en japonés le digo COI, significa amor. Ay, cabrón. Entonces, dentro de mi ser, quienes me conocen, dentro de lo bueno y lo malo, soy una persona que va hacia lo bien del amor, ¿no? Hacia lo honesto, que yo lo combino un poco con este apodo que me puso mi tía, pero sí, les cambio un poco la historia, ¿no? Porque, pues imagínate contarles a todos los que me preguntan, oye, es que ¿sabes qué? Mira, me dicen COI por esto, me dicen COI por esto. Pero es una larga historia, pero ya muy buena y bonita. Ya es una parte que a lo mejor puedes agarrar aquí el podcast y le puedes mandar lo que te pregunten. Ahí está la explicación, güey. Ahí está la explicación.
Cuando yo era pequeño, Iván, mi mamá tuvo yo tuve una serie de complicaciones al nacer. Yo era alérgico a la lactosa y pues en ese entonces, pues principalmente a la de mi madre, ¿no? Mi madre, su hermana, una de sus hermanas, una semana antes tuvo a su hija, su primera hija, mi prima. Órale. Entonces, quien me amamantó, pues fue mi tía. O sea, tú eras alérgico a la leche de tu mamá. Así es. O sea, no la lactosa en sí, sino que la leche A de la tu de mi mamá. mamá, sí. Entonces, haz de cuenta que fíjate qué curado, ¿no? Me empezó a amamantar mi tía y me aliviané porque llegué a un estado de crisis que pues enflaqué, estaba totalmente flaco porque no comía, ¿no? Pues no me alimentaba. Entonces mi tía me empezó a dar pecho y pues me cayó muy bien. Ajá. Y me nutrió. Fui creciendo, me salieron mis primeros dientes fueron los colmillos. Okay. Entonces, al inicio mi tía me decía Pampicoy. Pero había un personaje. Había un personaje que se llamaba Pampicoy. Lo he buscado, nunca lo he encontrado. Existe un personaje que me cuenta mi tía en las caricaturas de aquellos entonces, de los 60, 70, que era un vampiro y lo llamaban Pampicoy. Entonces, cuando yo voy creciendo, que me salen los demás dientes, me quitan lo de vampiro y me dejan lo de coy, ¿no? Entonces todos coy, mis primos, mis tíos, mis padres. En aquel entonces, mis padres eran los únicos que me llamaban por mi nombre. Luis Antonio. Siempre el nombre completo, ¿no? Luis Antonio. Entro a la primaria, pues me empiezo a desenvolver con mis compañeros, con mis vecinos, más que nada, y era puro coy. Cuando entro a la escuela, a la primaria, yo le decía a mis maestros, dígame coy, pónganme la lista, entre paréntesis, pónganme coy. O sea, a ti siempre te gustó coy, o sea. Y cuando me pasaban lista, no me decían mi nombre, coy, presente. Entonces, o sea, ¿eso en la primaria dónde? En la primaria. Entonces tú le decías, ponme coy. Sí. Pero pasó una etapa de, yo creo que mi chingado crecimiento de como ser humano, como en tercero o cuarto de primaria, que no me gustaba que nadie me dijera coy. No, pero se te quedó impregnado. Entonces entré en un pinche pedo emocional en mi cabeza de que, ay, yo no quiero que me digan coy, pues se me llamo Luis Antonio, todo lo contradictorio, ¿no? Y empiezo yo a remar en contra de que no, es que no me digas coy, soy Luis Antonio, y pues ya no se pudo. Entonces era coy, pues sí, coy. Llega a la secundaria, igual coy. Pasamos a la preparatoria, lo mismo. Tú preguntabas a alguien por mi nombre y nadie, el coy, Simón, el coy. Pero si tú preguntabas Luis Antonio, nadie. Sí, nadie. Incluso hay gente que me pregunta, oye, gente que amigos que tengo desde allá, desde Santa Rosalía, ¿no? Que hay veces que oye, güey, pues, ¿cómo te llamas? No te llamas Coy. Y hay veces que yo, sí me llamo Coy. Y ya no, ahí lo dejaba, yo bien seguro y bien serio, sí me llamo Coy. Pero ya después, no te llamas Coy, me llamo Luis Antonio. ¿Y por qué Coy? Y ya empiezo otra vez, ¿no? Pero sí, Iván, fíjate que fue un apodo que me fue llevando, pues ahora sí que a lo que soy. Es como mi pseudonombre, pero prácticamente mi nombre. Llego acá a Mexicali sin conocer a nadie. Y recuerdo bien todavía que me acerco a un camp nos hicimos muy amigos a uno de los colegas. Él es de Ensenada y yo de acá. Y de verdad hicimos un clic ahí curado. Y yo a él le dije que me decían Coy. ¿Y qué onda? ¿Y cómo te llamas? No, pues tal, él así como con un acento costeño también, ¿no? Sí, bueno. No, pues yo... Costeño fresón. Pero Coy. Entonces ese cabrón fue el que, no, pues este güey le dicen Coy, que todos Coy. Y otra vez en la universidad la misma historia, ¿no? Pues yo ya sabía qué onda. Ya traía todo el diplomado de cómo llevar a cabo toda esa etapa, ¿no? De que, aquí ya también soy Coy. O sea, él fue el que difundió que te llamen Coy en la uni. Entonces, haz de cuenta que en la universidad empiezo a hacer lo mismo. Le digo a mis maestros, pónganme Coy en la lista. Lo que pasa es que cuando me llama por mi nombre, se me olvida. Pero si me dice Coy, estoy atento. Y dice, ok, y todos Coy. Hasta cierto momento que ya todos me conocían como Coy. Tú ibas
hacía tareas en equipo, trabajos en el mismo salón con los compañeros, o en las salidas, que en las borracheras, que en las juntadas y todo ese rollo, y era cómico. Si era por mi nombre nadie sabía. Pero así fue la historia. Esa historia viene desde que nací, canijo, 30 y tantos años con mi pseudonombre. Intenté, checa hasta dónde llegué. Investigué, de hecho, qué hacer para poderme cambiar el nombre. Es un pedote, ya no. O sea, para cambiarte como a Coy. Sí, a Coy. Entonces dije, sí, no, es un pedote. Dije, no. Ya sí estoy bien. Pues me tenía que volver a tramitar todo lo de mi cédula, todo lo del profesionista, volverme a casar, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que... Sí, ese mucho pedo. Ya para qué tanto pedo, pues ya soy así, pero lo quería hacer legal, ¿no? Como me gusta, todo en regla. Right. Así es la onda, Iván. Está buena la historia, ahora sí, como te digo, ya para los que te pregunten, ya puedes agarrar un pedazo aquí del podcast, ya mira esa madre, güey, ya sabes por qué soy Coy, güey. Checa el episodio. Es el número, yo creo que 25, 26, ahí voy a andar confirmando, los cálculos todavía no me saben porque tengo muchas entrevistas ahí ya hechas, pero es como 25, 26 por ahí va a ser. Te voy a interrumpir un poco ahí. Me acuerdo cuando iniciabas hace un año este tema, esta aventura que traes de los podcasts. Me acuerdo que me hablaste porque querías que fuera tu episodio número 1 de los primeros. De los primeros. Y fui de tus primeros fans porque te empecé a seguir, ¿no? Y te empecé a escuchar. Ya te platicaba la historia esa, ¿no? De que te seguía continuamente. Hubo una pausa y me perdí hasta ahora que otra vez lo volviste a retomar, y otra vez nos comunicamos. Sí, hubo una pausa ahí porque se me juntó las grabaciones y la edición y la verdad cuando empecé aquí la cuestión del podcast, pues sí, bastante chamba, entonces estuvo como un mes y medio que no subí nada, pero bueno, ya estamos ahí actualizando, estamos haciendo un poquito más rápido para tener contenido para ustedes. Coy, ahora sí, el Coy, ya saben quién es el Coy, o para que no vean, no digan que a lo mejor yo le puse el apodo o le digo otra forma mal, ¿no? Fíjate que a mí, yo estuve ahí adelantando dentro de los stories, de toda esa parte del contenido, pues yo realmente nos hicimos amigos cuando yo llegué acá a Mexicali. Cuando llegas como estudiante. Ajá, como estudiante, porque o sea, yo te conocía a Santa Rosalía como nada más el Coy, sabía que porque pues ahí en el pueblo que somos, todos nos conocemos realmente, pero realmente no nos frecuentamos, no éramos amigos. Entonces nos conocimos acá, hicimos una buena amistad, pues vivimos juntos, y, o sea, juntos como roomie, no como pareja, no, tampoco es para que... Pero ahí, o sea, vivimos varias cosas chingonas. Me acuerdo de varias cosas que andaba haciendo, muy aparte de los estudiantes. Recuerdo cuando vivías con otros amigos de Santa Rosalía, que ahí cerca de lo que es la Universidad de la UABC de Mexicali. Pero me acuerdo mucho cuando yo vine para acá, tú ya estabas en tercer semestre, creo, ¿no? Cuando yo llegué, o cuarto, creo. Sí, creo que ya era un año más arriba. Un año y medio. 2 semestres. Ajá. O sea, ya estabas un poquito más arriba y ya me ibas diciendo. Sí, yo ya estaba, pues ya, digamos, empapelado en el rol de estudiante, ¿no? Sí, ya llevaba ahí yo una serie de identificaciones de cómo estaba el rollo. Siempre me gustó identificar, y más que identificar, observar para ver de qué manera liderar. Me gusta un chorro ese rollo. Siempre observo y voy viendo. Y yo ya, para ese entonces, de los 2 semestres, 3 semestres, recuerdo que cuando tú llegas, fui de los primeros, hasta me acuerdo que te busqué o nos vimos por ahí en la casa de alguno de los amigos, ¿no? de Santa Rosalía. Sí, y te empecé a explicar cómo corría el agua, ¿no? Ahí sí, en la facultad. Y te platiqué todo en una serie de minutos para que tú no pasaras por todo eso, ¿no? Sí, creo que te ayudé en esa parte. Al igual te digo, me siento agradecido también porque
dentro de todo esto, pues viene que hicimos una buena amistad, ¿no? Sí, estuvo curada ahí la parte ahí de cuando llegué y todo. Pero lo que quiero que hablemos para que la gente nos escuche, sobre todo, primero es la pregunta que siempre le hago casi a todos los invitados. ¿Por qué quisiste estudiar arquitectura? O sea, ¿por qué no chingado, no sé, abogado, médico, licenciado en gastronomía? Que también eso también lo he dicho mucho. Los arquitectos tenemos como un lado también mucho que nos gusta la cocina, güey. Yo sé que te gusta la cocina, te gusta cocinar. A otros que he entrevistado también, es que yo quiero abrir un café, güey. Yo quise abrir un lugar de restaurante. Entonces, pero bueno, eso a lo mejor como que lo vemos como un hobby, lo dejamos a un lado para una cosa que vamos a hacer después. ¿Tú qué plan tenías al decir, sabes que quiero ser arquitecto para esto? ¿O porque querías, veías a alguien? ¿Cómo fue tu proceso para decidir que tú quieras ser arquitecto? Ok, mira, me regreso un poquito, solo para recordarte. Yo era uno de los expertos en cocinar ceviche y cócteles. Sí, unas buenas botanas que nos aventábamos hasta el mentado sashimi, salsas negras sí, con atún o variado, ¿no? Me gusta mucho esa parte. Me acuerdo a mis amigos que fuimos los roomies que estuve, les llegué a hacer hasta un arroz borracho. O sea, me enrolaba en las recetas, sí, y cocinaba y me gustaba un chorro. Sí, porque ese güey no sabía ni hacer las nadie sabía, güey. Si acaso guisar un huevo, pero prácticamente yo tomaba ese rol de cocinar. Ese rol de este día te toca lavar los trastes y aquí y allá, ¿no? Pero bueno, pasamos a lo que me preguntan, ¿no? Yo vengo, fíjate, de una familia de maestros. Por todos lados siempre yo me enrolé en ese ámbito, ¿no? Mi papá maestro, mis tíos profesores, mis primos con los que son de mi edad, con los que convivía de pequeño, también maestros. Entonces siempre estuve envuelto en un ambiente así, ¿no? Dentro de uno de ellos, me gustaba mucho el lado de que era artístico, ¿no? Era pintura. Mi tío Oscar, no sé si lo recuerdas. Simón, pues un hermano de mi papá, Simón. Ajá, entonces, cierto. Recuerdo las clases de verano que... Él me dio clase de dibujo estaba niño. Ok, pues quien no dibujó o quien no pintó el arco de los cabos, pues fue con mi tío. Entonces, me gustaba mucho eso, ¿no? Esa parte de tratar de ser, tal vez en aquel entonces, ¿no? Erróneamente, pero me ha servido y funcionado. Tratar de ser perfeccionista en eso, hasta de colorear y de no salirme de la rayita y de que hacer los tonos y combinaciones. O sea, me empezó a gustar un chorro todo eso, ¿no? Lo del tema era que era espontáneo, no era por siempre, ¿no? Entonces cuando tocaban esas clases, pues yo contento. Entonces, por ahí también uno de mis tíos es arquitecto. Entonces, esa influencia que yo tuve en él, que yo decía, quiero ir de vacaciones a La Paz, pero más que nada de ir de vago, yo quería ir a ver qué onda. O sea, tu tío arquitecto de La Paz. Sí, ok. Y me iba de vacaciones y yo miraba que mi tío tenía su respirador, me llamaba mucho la atención todo eso, ¿no? Sí, miraba las pinches escuadras, las reglas T inmensas, pesadas que antes usaban, y me llamaba la atención todo eso, ¿no? Más allá de que también me gustaba el dibujo. Aparte que fui esa persona, digamos, como contraria de la familia en decir, no, yo no quiero ser profesor, yo quiero ser algo más, yo quiero ver algo más, no quiero ser, no sé, el burócrata o la misma historia de una persona, ¿no? No es por hacerlo menos, sí, pero del pueblo, sino que yo traía hambre de crecer, pues yo quería siempre desde chico hacer algo más y siempre tener digamos una admiración y dejar un legado, digamos, ¿no? En ese sentido, pues por eso yo dije, no, pues le voy a apostar por arquitecto y desde chiquillo yo lo decidí.
desde niño. Yo creo que yo estaba en la primaria cuando me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser arquitecto. Vale. Y siempre lo dije, y o sea, ¿cómo puedes saber tú desde pequeño qué quieres ser? Porque yo quiero ser arquitecto. Y me aferré tanto, y yo a mi cerebro le metí esa palabra arquitecto, y pues lo logré, aquí estamos. Así fue como decidí y me he enfocado, ¿no?, en esto de ser arquitecto. Ok. Ahora, por ahí en algunas ocasiones que nos tocaban cuando nos inscribíamos en la universidad, cuando nos asignaban las materias, que mezclaba el rol del maestro y arquitecto. Entonces empecé a visualizar, dije, sería onda enseñar, como también lo han hecho, como lo ha hecho mi padre, mi familia, como lo han hecho todos ellos, y mezclar la arquitectura, ¿por qué no? Pero realmente ya me enfoqué en otras cosas, ¿no? Primeramente, pues como lo mencionaste en tus podcasts, cuando empezó todo este rollo de la promoción, mencionaste de que inicié como pintor. Sí, mira, Sí, bueno. yo como pintor, ese oficio lo aprendí desde chico. Yo fui un chico hiperactivo, vago, no estaba quieto. Había momentos que ya no me satisfacían los juguetes. Entonces yo miraba que mi papá le daba, en uno de los mantenimientos de la casa, pues era pintar. Y yo le empecé a ayudar. Al momento que yo empecé a tomar la batuta de yo pintar, al tiempo yo era el vecino que le pintaba la casa a los vecinos. Después a los papás de mis amigos. Y así poco a poco empecé a aprender de tipos de pinturas. Conforme pasó el tiempo, empecé a aprender de tipo de emplastes, o sea, un poco ya mezclado como a la albañilería, ¿no? Y yo lo hacía, yo lo aprendí, error, a prueba y error, a prueba y error, y fui mejorando. Hace poco, y no le he dejado porque hace poco pinté, y créeme que digo que sí pinto bien, ¿no? No es por echarme las flores, pero sí aprendí, no he perdido la práctica. He tenido la oportunidad de querer enseñar a otras personas que quiero y que admiro. Algunos sí lo han tomado, otros no. Pero es algo muy bonito, me gusta porque es como un hobby. Para mí, más allá de un oficio, lo aprendí porque yo ponía mi música, me ponía a pintar y me concentraba tanto en dejar bien la pintada, que cuando me daba cuenta ya terminaba todo más de lo que debía haber pintado en la jornada, ¿no? Pintaba bastante y me gustaba, pues. Entonces llego acá a la universidad y me doy cuenta que empezaba, pues, a necesitar un poco más de recursos para la escuela, ¿no? Que hay que comprar el material que te costaba un chorro de lana, y todo ese tipo de cosas que me gustaba a mí cumplir siempre. Me gustaba meterle cajeta y invertirle a mis tareas, pero pues tampoco no me alcanzaba, y tampoco yo no le exigía además a mis padres, ¿no? Entonces, sí, ¿qué dije? Bueno, sé hacer algo, voy a ponerlo en práctica, y empezaba a pintar. Por ahí un amigo, primero con los vecinos, con la señora que me rentaba, después... Sí, después cuando tuve con uno de mis compañeros, su papá es arquitecto, él trabajaba para esta dependencia del gobierno para mantenimiento y construcción de escuelas, y él me empezó a jalar, el INIFE, lo que actualmente es el INIFE, ¿no? Entonces él me empezó a jalar, ¿tú sabes pintar, no? Sí. ¿Qué onda? ¿Me puedes pintar esto? Sí, ¿para cuándo lo necesitas? Me daba tiempo de más el cuate, ¿no? Yo se lo terminaba el mismo día, y bien hecho, con sus detalles, recortes, todo bien hecho. Me dice, oye, pues pintas bien machín, ¿qué onda? ¿Te interesa más jale? Sí, le dije, venga. ¿En qué semestre más o menos? Pues ahí venía yo como en segundo, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre, y ya en sexto, séptimo semestre yo ya me empecé a enfocar, a enrolar ya en el tema como arquitecto, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar trabajo como dibujante, proyectista. Entonces empiezo yo a buscar un trabajo, lo encuentro, y pues
quito esa parte de ese oficio de pintor, ¿no? Y empiezo como dibujante. Entonces cuando yo ya empiezo como dibujante, me enrolo en la escuela, me enrolo en cumplir con mi jefe, con mis trabajos que tenía como entregas, ¿no? Como en específico era encargado de tal trabajo y me concentraba en terminarlos. Entonces yo empiezo una dinámica distinta, empiezo una dinámica como de un estudiante principiante, dibujante, que lo básico que yo sabía era hacer líneas, hacer círculos, hacer escaleras de caracol, lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Hacer muritos, Sí, bueno. toda la representación, pues ya la sabía. Incluso me empezó a gustar y lo empecé a hacer. Y ya los fines de semana, cuando tenía oportunidad o la necesidad, casi nunca lo hacía por necesidad, pero sí había veces que se presentaba la oportunidad y me buscaban y me decían, oye, hay este trabajo de pintura, ¿qué onda te interesa? Ya había momentos que decía que no podía, pero después sí los agarraba y hacía mi trabajo, me echaba una lana y seguía en lo mío, ¿no? En la escuela y el trabajo de dibujante, trabajo de dibujante. Conforme aprendí lo del dibujo, las formas, porque pues ya sabrán, ¿no? Cada arquitecto, cada dibujante dibuja a su manera, ¿no? Sí, bueno. Pues yo me hice a la manera del arquitecto con el primero que yo trabajé. Entonces, con este arquitecto aprendo yo a dibujar de una forma muy práctica y muy rápida, y pues pronto me hice proyectista, ¿no? Él ya me dio la oportunidad de diseñar los espacios, de hacer fachadas. Él se dio cuenta que me gustaba lo de la representación gráfica a mano. Actualmente pues ya todo es en la computadora, ¿no? En aquel entonces que yo trabajé con él, todavía la representación gráfica la hacíamos a mano, coloreábamos la perspectiva, la dibujaba, y todo a mano. Después de esa etapa me enfoco, él me sigue dando manera de crecer. Entonces yo hambriento, trabajaba y todo siempre tratando de ser excelente, ¿no? Entonces una vez él me propone, ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo del despacho. En aquel entonces me acuerdo que traíamos casas de San Pedro, 5 o 6 proyectos desarrollándolos a la par. Pues en la zona dorada, en la mejor zona de Mexicali, ¿no? Entonces, pues yo me sentía bien chingón porque decía, no mames, pues ni conocía a la gente que yo le dibujaba, ¿no? Pero yo me sentía bien satisfactorio porque lo que logré en poco tiempo y dónde estaba ubicado, ¿no? Entonces ya leyendo, investigando, empecé a aprender de las leyes, empecé a aprender de los reglamentos, de los de edificación, tanto en fraccionamientos en particular, que también, por ejemplo, de San Pedro, que tiene su reglamento, me enrolo en eso, empiezo a leer, y un poco más allá, entonces me dice este cuate, ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo del despacho, tú coordinas todo. Y yo, Simón, nos fue bien, tuvimos como un año de éxito más o menos, séptimo semestre seguía yo con él, entre séptimo y octavo, él me propone empezar como un supervisor de obra del proyecto ejecutivo, ¿no? Okay. De toda aquella integración que yo ya había realizado, yo iba y lo supervisaba. Ahí fue donde yo también, porque el arquitecto en el despacho donde yo trabajé, era solo proyecto. No era construcción. Era una limitante que en aquel entonces pues tuvo mi ex jefe, ¿no? Ahí es donde yo conocí y empecé a darme cuenta y observar sobre las colaboraciones. Entonces él colaboraba con un despacho de construcción y él con todo lo de proyecto arquitectónico, ejecutivo, toda la integración del estructural, instalaciones, todas las ingenierías, ¿no? Hidráulico, sanitario, todo lo hasta gas. Entonces yo ya iba y yo supervisaba ese proyecto que se estuviera cumpliendo, ¿no? Entonces de ahí nace algo más. A mí me empezó a llamar la atención la construcción. Entonces yo llego a mi límite en ese despacho de crecimiento, y toco otras puertas, ¿no? Toco otras puertas, siempre agradecido, ¿no? Por todo lo que aprendí. Llego después como supervisor de obra. Tuve la oportunidad de supervisar obras
para la obra pública, en donde también Sí. tuve una formación muy buena, muy enriquecida, porque pues todo está escrito, pues, ¿no? Como te digo, hay muchas leyes, reglamentos, manuales que te pueden servir, y todo eso me fue sirviendo, ¿no? Administrativamente, pues ni se diga. Entonces, todo eso me sirve para irme formando. Yo siempre, desde que, como yo fui de los que trabajaban y estudiaban, siempre yo tuve en mi cabeza que uno de mis objetivos era ser un arquitecto independiente. Dentro de eso, de ese ser independiente, pues me llevaban muchas preguntas a mi mente, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a tener clientes? ¿Cómo voy a sobrevivir si acabo un proyecto? ¿Y cómo voy a agarrar otro? O sea, muchas limitantes que nos vamos poniendo, porque aparte en la escuela nada más te dan cierta formación. Sí, bueno. Está un poco limitado, ¿no? El aprendizaje, pero cada quien lo aprende, porque cada quien se va formando como un arquitecto que decide, ¿no? Porque hay tantas ramas que hay, ¿no? dentro de esta profesión. Una de ellas, Iván, pues fue la de buscarle por la obra. Esta formación, que fue de los últimos trabajos que tuve como supervisor de obra. Después tuve la oportunidad de auditor de obra. Entonces dije, ya basta. Ya necesito tomar las riendas de continuar con mi objetivo. ¿Y cuál era mi objetivo? Ser ese arquitecto independiente. Por allá del 2010 inicié un proyecto con un par de amigos, colegas, con el despacho de 2012 arquitectos, que en aquel entonces formamos, ¿no? Actualmente con Giancarlo Reyes, pues por ahí hacemos algunas colaboraciones chidas y todo el rollo, ¿no? Empiezo en el 2010 a empezar a empujar ese sueño, idea. Esa idea, ¿no? Ese objetivo que yo traía, ¿no? Lo empiezo a empujar en el 2010. Para el 2011 yo tengo, suscitan unas varias cosas, suscitan ahí, que entonces yo tomo la decisión de separarme en el 2011. Para el 2011 yo empiezo a experimentar mayor crecimiento para enriquecer más mi conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué decido? Me tengo que ir todavía un tiempo más por el lado de lo público, de la obra pública, porque yo sé que todo eso me va a dar más, me va a enseñar más. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a trabajar para experimentar de las formas internas de cada despacho, a buscar un trabajo aquí para saber cómo eran, para saber cómo estaban formados, cómo era la estructura. Después renunciaba y me iba a otro trabajo, y así empecé a experimentar, empecé a conocer. Empecé a darme cuenta. O sea, haz de cuenta que te entiendo perfectamente, porque, por ejemplo, estabas en esta sociedad, pero tú siempre tuviste otra onda, pues, aunque a lo mejor en su momento estuvo chilo esa formación de esa sociedad, pero aún así pudo haber sido el año pasado o en un mes, cuando tú dijiste, sabes que yo me quiero ir a otra parte, porque tú traes otro proyecto en tu mente, pues desde chiquillo, ¿no? O sea, desde siempre. Así es. Entonces iba a llegar un momento en que te ibas a separar, o sea, en cualquier momento, por cualquier situación. Entonces, está muy difícil que uno renuncie a eso, porque siempre lo traes en la mente. Quizás siempre a veces llegas a otras vías, o a lo mejor puede ser que se puede interpretar como una confusión dentro del objetivo, pero más que confusión sería como un camino que debiste haber tomado para llegar a algo más definido, a lo mejor. Pues así de sencillo, Iván. Seguí mi sueño. Sí. Seguí mi sueño, renuncié a ciertas cosas y yo continué con mi sueño. Entonces me encuentro con otros trabajos, pero sigo en la misma, ¿no? Y así duré varios años, duré como unos 3, 4, 5 años más, hasta que en el 2016, y lo tengo bien presente porque fue cuando se modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles,
Y es cuando se presenta esta oportunidad de una sociedad por acciones simplificadas. SAS. Que es la mentada SAS, la SAS. ¿Y qué es eso? Y qué fue lo que me llamó la atención y que dio en el clavo de lo que yo buscaba. Entonces, ¿qué era? Ser socio único. Y no me meto en problemas, no me meto en dilemas. ¿Por qué? Porque hasta ese cierto punto, yo nunca he sido de los arquitectos que tienen esa onda de ego y la chingada, no. Al contrario, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta enseñar. Pero sí tenía ciertas complicaciones que me limitaban. Y por lo mismo, ¿no? Del sueño. Entonces yo no quería compartir ciertas cosas con nadie, ¿no? Entonces, para mí fue un matrimonio, digamos, cerrado, solo para mí. En ese sentido sí fue egoísta. Pero me ha funcionado como no tienes una gran idea. Entonces yo empiezo a investigar, empiezo a leer esta ley, me preparo para el 2017 y yo ya empiezo a formar todo lo que es esta SAS, porque también todo era por internet, a través de la Secretaría de Economía, ya no era con un notario, ya no era... Sí, era todo directo. Era todo directo y yo estaba haciendo todo y todo en línea y todos los días revisando, ya me llegaría respuesta. Total, Iván, tardé alrededor de un año en formar la SAS. La SAS la logro formar hasta el 2018. Ok. En el 2018 yo ya estaba enrolado, fíjate, ya estaba trabajando ahora con un equipo de ingenieros eléctricos, a quienes también les agradezco un chorro por todo el aprendizaje que tuve, ¿no? Entonces parto a Monterrey, Iván, a desarrollar un proyecto muy interesante para una empresa de clase mundial. Okay. Muy parecido a lo que es CFE. Se escucha como CFE. Pero es Iberdrola. Iberdrola Okay, es una empresa, pues prácticamente viene realizando los mismos servicios, ¿no? Generación, distribución, etcétera, ¿no? Entonces se presenta esta oportunidad, me la ponen en la mesa. Obviamente no le llegan al monto de lo que uno siempre quiere, ¿no? Claro. Pero va. Yo le apuesto por el aprendizaje, no por la ganancia monetaria que yo iba a tener. Siempre fue así, ¿no? Aposté por ese lado. Y yo sabía que esta formación que me iba a llevar allá me iba a enriquecer a mi sueño, que por otro lado venía a la par caminando, ¿no? Entonces parto a hacer esta interconexión para una planta de generación allá en el Carmen, en Monterrey, y me toca una parte muy interesante. Entonces cuando yo llego me echan mucho de menos porque era el contrato más pequeño de todos los contratos que existían, de los más de 3,000 trabajadores y más de 50 compañías que existían. Era la parte más pequeña. Entonces una vez, dentro de, te platico un poco porque todo esto me enseñó y me formó, ¿no? Ok. Sí. De estar conversar o platicar con directivos de altos rangos que traen otras ondas, pues, ¿no? Sí, en la cabeza, otras formas, etcétera, ¿no? Entonces una vez, sutilmente, uno de estos directivos me quiso decir o echar de menos de que mi trabajo no servía de mucho, pues. O sea, que terminara ya, ¿no? O sea, enfócate en lo que tienes que hacer, termínalo rápido y ya. Pero yo estaba en la onda de que, oye, pero pues paga el anticipo, ¿cómo quieres que continúe? ¿Cómo quieres que inicie? O sea, yo también cuidando esa parte administrativa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer gastar más a la empresa a la que represento si no estoy recibiendo o percibiendo, sí, claro, ¿no? Esa lana? Entonces le digo, ok, está bien, pero ustedes lo que no se ponen a pensar es que yo soy la empresa o represento a la empresa y vengo a ejecutar un contrato muy pequeñito y resulta ser que no lo toman en cuenta porque si yo me interconecto, si yo no hago ese trabajo, pregúntense cuántos megawatts van a perder en esa generación solo por no tomar en cuenta, por hacer de menos esto, ¿no? En ese proyecto aprendí un chorro de cosas, Iván. Entonces me regreso exitosamente porque cumplí, hasta más trabajo realicé en la subestación, más trabajos electromecánicos y civiles también.
cumplimos ahí con la meta, con el objetivo, yo me regreso contento y cuando regreso me vengo ya totalmente con otra forma de pensar, porque conocí a gente de un buen rango que me hicieron ver las cosas distintas, ¿no? Créeme que los ingenieros, que es una forma que, una de las partes que se les tiene que aplaudir a los ingenieros, que a todos los respeto, ¿no? Pero la mayoría, y no si no es su mayoría, la totalidad de los ingenieros son profesionistas muy prácticos. Sí, bueno. Que es muy distinto a un arquitecto. Habemos muchos arquitectos que si el circulito no me salió derechito, no continúo con lo que sí, porque tengo que hacer el circulito derechito y nos enfrascamos. Y yo aprendí a ser muy práctico con todos estos ingenieros. Entonces regreso yo con otra actitud, regreso con otro pensamiento y regreso decidido a continuar con lo que ya estaba formando. En eso me dan la respuesta de que la SAS ya está aprobada y tomo la decisión. ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate, y cómo son las cosas de que uno de mis ex compañeros de esa compañía para la que trabajé, él también sale de trabajar de ahí, quiere remodelar su casa y me habla. Me dice, ¿qué onda? Sí, lo hacemos. Él fue como que dice el que me dio la patadita, ¿no? Okay. Claro, pues yo ya había desarrollado otros proyectos, pero ya prácticamente fue cuando me abrí de capa y fue cuando tomé la decisión de que, ok, hoy inicio mi sueño. Me subo a ese barco. Cuando yo me subo a ese barco, Iván, para mí, que te platico, para mí esto de la sociedad es como un matrimonio, ¿no? Entonces, cuando yo me subo al barco, Iván, yo jalo a mi pareja, a mi esposa, y le digo, ella es licenciada en Administración de Empresas, Fernanda es la directora de Finanzas y Administración. Entonces, ella se enfoca en toda esa parte y es la intención, ¿no?, de subirla al barco. Tú vas a cuidar todo lo que es dinero y yo me encargo de cuidar todo lo que es la obra, toda la ejecución. Nos enrolamos en ejecutar obras, en construir y en prestar los servicios. Ahora sí voy ya un poquito más a lo de Coyimba. Fíjate que ahí, déjame te pauso un poquito, porque tocas un tema interesante, güey. Dices que ya involucraste a Fernanda, a tu esposa. Primero porque pues es tu esposa, confías en ella y aparte es como el profesionista, ¿no? En la cuestión de administración. Porque nosotros los arquitectos, güey, si no es que el 99.9% somos malísimos para administrar, güey. Malísimos, güey. Todos, güey. O sea, por lo menos la gente que yo he conocido, tanto como jefes incluso, somos malísimos para administrar, güey. Entonces, tenemos esa pinche mal, güey, desde la escuela, porque en la escuela desgraciadamente nos enseñan ciertas cosas, incluso nada más una parte de la operación, pero nos falta la parte de venta y la parte administrativa. Así es, y son puntos muy importantes. Son puntos necesarios, ¿cómo sobrevives? Mira, regresando un poco a esto, ¿no? Uno de los temas más importantes que como estudiantes de arquitecto en nuestra formación nos deberían de enseñar, que por ahí en uno de estos podcasts ya lo platicaron, es cómo cobrar un proyecto. Sí, bueno. Por ahí con uno de los colegas arquitectos con quien también hago colaboraciones, con Minoru Quillota, en cierta ocasión íbamos a aventar por ahí un curso de cómo cobrar un proyecto. Entonces, ¿por qué cómo cobrar un proyecto? Cuando yo estoy en la universidad, bueno, ya en sí titulado, yo creo que de los primeros de mi generación en aquel entonces, que me enrolé un poco en este pedo de las leyes, que la ley de edificaciones, que acá. Me inscribí en el Colegio de Arquitectos de Mexicali. Ahí aprendí a cómo cobrar un proyecto. Dentro de algunas asambleas o dentro de algunos cursos o diplomados que nos dieron, porque venía gente del interior del país a enriquecernos y que mutuamente los colegios
trabajaran a la par y que todos en equipo pues, Sí, pues. saliéramos adelante, ¿no? Entonces, a mí por esa parte aprendí, por el lado del colegio de arquitectos. ¿Y qué es lo que aprendo? A cómo cobrar un proyecto. Por ahí existe una serie de fórmulas, pero ya más allá de fórmulas, de cómo cobrarlo, tiene que ver mucho también en el énfasis del tipo de cliente que vas a tener, el tipo de cliente con el que estás. No es nomás cobrar por un metro cuadrado, ¿no? Hay que analizar bien, ¿no? Todo el tema para llegar a un monto certero y un monto que te convincente tanto para ti como para tu cliente, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas muy deficientes que yo miro es la obra. O sea, no, tú sales y no sabes ni hacer una estimación, no sabes ni hacer un generador de obra. Eso fue lo primero que yo me topé como sería. Largo, o sea, fórmulas matemáticas. Estos son puros números. Cómo sacar los metros cúbicos o los metros cuadrados o cómo, o sea, cantidad de cosas, ¿no? Que en la universidad o en la facultad no te enseñan. Y es que mira, una realidad. Ahí es algo que ahorita dijiste, o sea, que tenemos de diferencia bastante con los ingenieros, que los ingenieros son prácticos, son bien prácticos. Nosotros los arquitectos, como dices, si el circulito no sale bien, güey, y porque así lo enseñaron, no podemos avanzar. Yo recuerdo bastante, güey, hubo un tiempo en que yo estuve dando cursos, güey. Sí, recuerdo. De AutoCAD, y también estuve dando cursos de administración de obra, güey. O sea, pero en el enfoque de generador, o sea, para sacar volumetría, güey. Y la saqué por eso mismo. Porque a la gente que yo le daba cursos, güey, o sea, yo me daba cuenta que no sabían sacar los metros cúbicos, güey. O sea, qué curioso, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, ni siquiera es por pedo de la escuela, sino que eso son cosas de secundaria, primaria, güey. Pero lo que pasa es que los arquitectos nos enfocamos de que, ok, si yo te dibujo un cubo, sí sé sacar los metros cúbicos, pero si te digo que en la obra que me saque los metros cúbicos, que es lo mismo, güey, no saben. Pero si esa parte de la losa que se va a colar, te la dibujo. Ah, bueno, así sí, pero ahí en físico no los... Práctica. Exactamente. Esa parte práctica es como el hilo que falta de la parte del arquitecto estudiante, incluso ya pasante y profesionista, güey. Así es, mira, por eso muchas veces cuando un arquitecto o una arquitecta se anima a enrolarse en este rollo de la obra, créeme que los primeros días o las primeras semanas o meses son la burla de los trabajadores. Sí, no. ¿Por qué? Porque te ponen a prueba y prácticamente no sabes, canijo, cuando realmente tú ya lo dibujaste en un proyecto. Pero así es. Creo que hay algo muy importante. En la escuela de arquitectura, cada quien hace su formación. Exacto. Porque tú tienes la libertad de escoger tus maestros. Sí, amor. Y tú vas a saber qué tipo de escuela llevar. Entonces, cada quien se forma a como cada quien quiere, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, si tú eres un estudiante y tú quieres explotar como estudiante la parte del dibujo, la parte de diseñar, la parte de ser un proyectista, ponlo a prueba estudiando y trabajando. Yo lo viví y aprendí demasiado. Después, ya que dominé esa área, uno de mis primeros trabajos en obra, Iván, me tocó construir una subestación. Ok, una subestación eléctrica. Ya como Kojimba. No, como estudiante. Como estudiante. Trabajé yo para una empresa de Tijuana, precisamente, y yo era residente de la obra. No dominaba del todo, incluso se me complicaban algunas cosas de lectura de plano porque era tanto lo eléctrico, lo mecánico y lo civil. Ya cosas técnicas. Entonces me aventaron al ruedo y fue una bonita experiencia, ¿no? Y lo logramos y lo sacamos adelante. Ahora, a lo que iba, ¿no? Es que también aquí tiene que ver la formación, pues eres un arquitecto, te quejas
de que en la escuela no te lo enseñan, pero tú tienes que buscarlo, cómo aprenderlo. Entonces, lo buscas en obra, lo aprendes, lo pusiste en práctica y vas y lo corroboras con tus maestros. Y ahí es donde tú enriqueces tu conocimiento y tú vas formando tu escuela. Así es como yo lo miro, de que fuéramos arquitectos distintos, digamos, si fuéramos un poco más abiertos a nuestros pensamientos, ¿no? Sí, o sea, tocas un tema muy importante. Lo he comentado en otros episodios, que sí, una parte de responsabilidad la tiene el sistema educativo, pero tampoco hay que sernos güeyes, o sea, también gran responsabilidad de nosotros, como tú comentas. Así es. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en la escuela, y también te conté, agarraba a los maestros que eran filtros, güey. Sí. Y yo lo agarraba primero porque yo venía a estudiar, güey. Y muchas veces de los maestros que agarraba estaba a punto de tronar, pero era yo para demostrarme que merecía estar ahí, pues. Sí. Y yo me acuerdo que otros compañeros, güey, o sea, a huevo agarran como decimos acá, el más barco, o al que te pasaba. Y pues no quiero saber dónde están ahorita, ¿no? Algunos, güey. Pero es parte de la formación que tú te vas haciendo, Sí. Bueno, los maestros, y como tú dices, o sea, tú puedes estudiar en la universidad más patito, entre comillas, pero realmente la universidad, o sea, y por si no lo saben también, la universidad es una parte donde tú ya tienes que venir con la mente de que tienes que ser autodidacta. O sea, realmente ya tienes que tú buscar tus oportunidades. O sea, si a lo mejor la escuela por sí sola no te la da, bueno, a nosotros nos tocó, y es algo que a mí yo agradezco neta de la vida esto, primero de haber salido de un pueblo, güey, porque realmente salimos de un pueblo, y eso, yo creo que te pasó a ti igual. Cuando salimos de ahí, vimos otras cosas que la gente de aquí no mira, güey, o no miraba, güey. Eso viene siendo ya como parte de la madurez. Exacto. Que te hace también tu pensamiento un poco diferente, ¿no? Sí, o sea, son cosas que venías con el hambre de poder comerte a la gran ciudad, se puede decir, para aprender más cosas y sobresalir. Y también el cómo ya estando en la escuela, no hablo de competir con los demás, pero sí demostrarte a ti mismo de que puedes con ella y de que puedes trabajar aparte, de que puedes llevar la escuela, a lo mejor en su momento, o sea, ahorita yo me pongo a pensar, en su momento estuvo bien chingón, pues sí, la fiesta, todo, o sea, vivir solo, pero la neta también estuvo perro, güey. Sí. O sea, sí, o sea, no me arrepiento, y es una de las mejores etapas que he vivido en mi vida, güey. Pero la neta sí estuvo bien perro, o sea, entre que a veces tienes que comer o a veces no, güey, y apenas te alcanzaba para la renta, puta, andabas todo presionado porque tienes que hacer una entrega y no tienes dinero para la maqueta. O sea, la neta fue un pedo, o sea, yo sí la cargué machín, pero es parte de ese pequeño sufrimiento, es parte de tu madurez y de la formación que tienes ahora. Y también me acuerdo bastante cómo es que vivimos, porque somos casi la misma edad, güey, cómo vivimos en las varias etapas también de la tecnología, güey, y cómo eso nos ayuda, de que, o sea, a ti te tocó el disquete, sí. A mí también, güey. Entonces vi la evolución del disquete, CD, DVD, y USB, el AutoCAD 90 y tantos al 2017, 2021, Revit, todo, que a lo mejor los morros ahorita, la verdad, no tuvieron la fortuna de tener todo ese crecimiento paulatino que tuvimos, y que realmente muy pocos lo aprovechamos. Ese tipo de crecimiento, o sea, de saber cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, recuerdo bastante cómo lo viví, y es una parte que yo ahora recuerdo bastante bien, que yo no hubiera cambiado por nada, o sea, ni por haber empezado a estudiar ahorita. Y si ahorita me volvieran a preguntar qué quiero estudiar, vuelvo a decir arquitecto, que como les he dicho en otros episodios, a lo mejor simplemente hay momentos en la vida de la profesión que a lo mejor te sales poquito de riel o te sales totalmente de riel,
pero tú nunca vas a dejar de ser arquitecto, aunque te dediques a la comida, nunca vas a dejar de ser arquitecto, primero porque tienes el título, y segundo porque ya tú ya estudiaste algo que te lleva a hacer las cosas de cierta manera. Así es. Entonces, por ejemplo, si haces un negocio de restaurante, de café, o sea, tú ya puedes idear de cierta forma con tu creatividad un negocio. Entonces, también es importante que la gente lo vea, que los arquitectos o estudiantes no tampoco se sientan mal y que a lo mejor me estoy yendo por un camino que no es. Siempre va a llegar a un camino en que te va a llevar al objetivo que tú quieres. Te vas a desafanar un poquito, te vas a hacer un poquito de riel, pero te puedes encarrilar otra vez. Y eso también lo comento porque yo recuerdo, no me acuerdo si fue, en qué año fue, creo que ya estabas con Fer, no sé si ya te ibas casado o no me acuerdo. Empezaste a vender comida ceviche, güey. Sí. Empezaste a vender ceviche. Sí. Esa parte también quiero que me la platiques, güey. Sí, fue una parte, mira, como todo esto lo que vienes comentando, no cabe duda que es parte de lo que nos hace como personas, ¿no? En aquella despedida que tuviste con tu mamá, que ibas a soltarte de la familia porque ya te tenías que venir a estudiar, que llegas y estás solo, o sea, aprendes a conocerte, sí. Aprendes a llevar a cabo, a vivir con, digamos, porque hasta cierto momento también llega a conocer la soledad, y todo eso te va formando, te va madurando, vas aprendiendo, vas conociendo la vida. Y eso es lo que voy, pues si yo me dedicara nomás a cierta cosa, no sé qué fuera, ¿no? Porque digo, me ha gustado lo de ser pintor, incluso hay veces que lo sigo realizando, hay veces que cuando tengo el tiempo me gusta cocinar, la parte de los mariscos, del ceviche, estos cócteles, pescados, empapelados, etcétera, ¿no? Los sashimi, todas estas son los cañitos, aguachiles. Hubo un tiempo en que me fue muy bien y lo hice, y lo hice con todo el amor y con toda la honestidad que pude para lograr el objetivo en corto plazo que en ese momento tenía, que por eso lo hice. Igual y lo combinaba porque, pues, como lo dices, ¿no? Uno nunca deja de ser arquitecto. Sí. Y me enrolaba en lo mío, y en los tiempos libres me dedicaba a hacer eso. Pero son como atajos que uno agarra a veces, ¿no? Como así que a lo mejor atajos que agarre con pasiones o con gustos que tienes para llegar un poquito más rápido o llegar de cierta forma porque o sea, también yo lo platico y es algo que me gusta de ti, güey, de que, por ejemplo, muchas veces el arquitecto, o sea, hablando de arquitectura, nos ponen como en un pedestal, güey. Y sí, la neta, la carrera está bien chingona, el cierto estatus que a lo mejor te da el ser arquitecto, güey. Pero una cosa es que la sociedad lo ponga, güey, y otra cosa es que te lo creas al grado de que no quieras, entre comillas, rebajarte de nivel para hacer otras cosas que son totalmente buenas, o sea, es trabajo, cabrón, o sea, vender ceviche, pintar tú, hacer mudanza, lo que sea. Y es algo que también no generalizo, ¿verdad? Pero sí a muchos, a gran mayoría de los colegas les pasa, güey. No encuentran trabajo en una empresa, pero tampoco quieren buscar sus oportunidades. Pero bueno, yo sé que no es para todos el emprender, güey. No es porque todos tienen que ser emprendedores. Pero si no encuentras a alguien que te dé trabajo, cabrón, tienes que hacer algo. O sea, ya no digo para hacer algo de tu cara para sobrevivir, güey. Te voy a contar otra historia, Iván. Por allá ¿qué sería? 2014, trabajé un tiempo en el ayuntamiento. Tuve una etapa en la que fui el encargado de las licitaciones, y en cierto momento también me cambiaron y me fui a la parte que es esta historia que te quiero platicar, ¿no? A la transferencia de la basura. Ok. Yo llego a la transferencia de la basura, carico, y llego a un pinche tejabán que abajo está inundado de basura.
Madre, ¿sí qué hago con todo O sea, esto? a la parte de la basura Del municipal. basurero, sí. No mames, ¿Qué hago con todo esto? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cuál eran mis tareas? Mi tarea era mantener limpia esa área. Que toda la basura doméstica que llegaba de la ciudad, transferirla al basurero municipal. Ok. ¿Qué empecé, fíjate, me quito ese chaleco de los zapatos de arquitecto y me pongo las botas de casi de un pepenador, canijo. ¿Y qué aprendo? Aprendo de maquinaria, aprendo tantas cosas buenas que le podemos sacar a la basura como el generar energía. Aprendo a ser humilde con las personas que trabajan ahí, con las personas con las que yo conviví. Observaba un chorro de cosas y aprendía muchas cosas. Pero no pasa nada. No pasa nada, al contrario. Todo eso es lo que te comento, pues todo esto te va enriqueciendo, te va formando. Porque aprendes tantos ámbitos, aprendes tantas cosas o tantos contornos que tienes distintos a los de un arquitecto, pero cómo un arquitecto le puede sacar jugo a esas cosas que son distintas, cómo absorberlo para que me funcione o me sirva como arquitecto en un futuro. Ahí aprendí a administrar, fíjate, administrar la basura, o sea, cuánto aprendí de rendimientos, aprendí de o sea, un chorro de cosas. Aprendí de los rendimientos de la maquinaria, los costos, mantenimientos, de sueldos, ni se diga. ¿Cuánto gana un operador de maquinaria mayor, de maquinaria internet? Conocí un chorro de cosas. Que conoces a tanta gente, conoces tantas necesidades, te das cuenta de tantas necesidades. Aprendo, por eso te decía, yo estoy casi seguro que este tipo de trabajos, que es algo distinto, te lleva a aprender a administrarte. Porque yo aprendí a administrar de la basura. O sea, yo tenía un objetivo de tantas toneladas de basura que tenía que sacar. No mames. Y tenía que cuidar el diésel, tenía que cuidar el aceite, tenía que cuidar el horario de los trabajadores, porque estábamos también con trabajadores burócratas que tienen un horario. Aprendes un chorro de cosas. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Es como una cuenta de banco. Como una tarjeta de crédito, si tú ganas 5,000 pesos al mes y te gastas 10,000, pues cabrón, estás en problemas encabronadamente. En cambio, si yo recibía una tonelada de basura, güey, yo tenía que sacar 200, güey. O sea, tenía que ser más. Y era la terapia de todos los días. Fue un trabajo muy, muy comprometido y muy estricto, porque el tiempo ahí corría y el tiempo era muy valioso. Sí, fíjate que dices algo súper curioso, y yo creo que es algo que tienen que ver aquí la gente que nos está viendo y nos está escuchando. ¿Cómo es que un trabajo que a lo mejor ni siquiera lo pensaste que ibas a tener en mi vida te enseñó a lo mejor más o muchas cosas de lo que tenías que aprender en tu carrera, güey? O sea, es algo que tú estás tomando en cuenta bastante, que a lo mejor otra persona hubiera desechado esa oportunidad, porque ahorita que me lo dices, yo lo veo más como oportunidad más que un trabajo en sí, güey. Entonces, a lo mejor esa oportunidad lo hubieran desechado por el simple hecho de hacer un trabajo inferior, entre comillas, ¿no? Lo encomillo, porque es de la basura. O sea, ¿qué peor cosa puede ser que la basura, según nuestros ojos, ¿no? O nuestra etiqueta que tenemos para los ciertos trabajos. Sí. Mira, hasta incómodo me sentía, porque te digo incómodo, y que ahorita en estos temas del COVID, para mí ya era algo familiarizado. ¿Por qué? Porque era tanta la higiene y tanta la protección que teníamos dentro de él. Entonces, había veces que yo tenía la vergüenza más que nada por el olor, porque te impregnas. Pasar una jornada laboral dentro de ese olor, te impregnas. Entonces, llego a mi casa, pues sí, no mames, me quito la ropa, me quito las botas antes de entrar. Ya estaba casado. Ya estaba casado. Sí, y aquí está aquí backstage, pero no quiero salir. Ya una vez que me quito todo,
entro a mi casa porque me doy cuenta la gran cantidad de suciedad que existe en ese tipo de trabajo, ¿no? Todas las bacterias, todas las enfermedades. No sabes todo lo que puedes ver. Sí, sí, güey. No No, tienes no, ni idea quiero de todo lo que imaginar. puedes ver. Ahora, dentro de todo esto, aunque dices, oye, pues es el basurero, sí, pero es uno de los lugares donde también tienes más cuidados higiénicos. Yo cuidaba mi higiene como no tienes idea, Iván. Yo andaba con cubrebocas, había veces que traía mi traje, y se me hace muy curado porque... O sea, traje así como el que usan ahorita, así sí, de... Sí, ajá. Entonces se me hace bien curado porque después de, ¿qué serían? 5 o 6 años, la pandemia nos lleva a lo mismo, ¿no? Pero te digo, todo este tipo de trabajos, estas oportunidades, si las sabes enfocar en beneficio y las llevas adelante, te resultan en la vida, como no tienes una gran idea. Para mí me sirvió, por ejemplo, ahorita en Coyimba, me sirve demasiado porque siempre pongo comparativas y me funcionan. No batallo mucho con mis trabajadores por lo mismo, porque trabajé con gente con necesidades extremas, pobreza extrema, que uno aprende también a cómo trabajar, a cómo tratar, a cómo llegar, a cómo lidiar con ese tipo de trabajadores. Y no creas, gente también drogadicta, gente que con problemas, gente que hablaba sola. O sea, conoces un chorro de cosas. Sí, o sea, y no es que llegas a tocar fondo, no, simplemente que llegas con gente que tal vez sí está tocando fondo. Porque el trabajo de un pepenador lo denigran mucho. Y yo siempre les dije, y siempre lo comenté en aquellos entonces, ¿no?, que me preguntaban, ustedes no saben la gran cantidad de dinero que gana un pepenador, que tú, arquitecto, en una jornada laboral. Sí, no. Ese vato gana el triple que tú. No hay por qué denigrarlo. Y son este cierto tipo de cosas que también te van aprendiendo a ser una persona humilde. No hay por qué criticar antes de conocer. Y todo esto te va enriqueciendo tu forma, pues, tu persona, ¿no? Fíjate que ahorita que comentaste o sea, que tú fuiste a la parte del basurero. O sea, yo nunca me he ido a trabajar un basurero como para decirte esa experiencia, pero más o menos una experiencia como similar a la cuestión de que me salí de trabajar. O sea, me salí de reír un poquito de la arquitectura. Me metí a trabajar solamente para ver qué era, porque me interesaba. Para experimentar. Ajá, la parte administrativa de una empresa. Y me entrevisté para una empresa grande de franquicia de pizzas. Y trabajé casi 1 año y medio ahí con ellos. Yo recuerdo que cuando me metí, era pura cuestión administrativa de recolectar facturas, ver la parte administrativa de la cuestión de las obras que se hacían de las nuevas franquicias. Sí. Y yo como te decía, la parte de la escuela no nos enfocaba mucho esa parte administrativa. Ahí la fui aprendiendo bastante, pero lo que me sorprendió mucho más de esa empresa es la estructura, cómo tenían la organización. Y una organización que jamás vi en ninguna empresa constructora o despacho de arquitectura. Jamás, y hasta la fecha no he visto algo así. Era una estructura súper ideada en una pizzería que es súper famosa aquí, que tú ves, que jamás piensas que tiene esa estructura. Jamás lo vas a pensar. Estructura desde quién compra los muebles, desde quién va por la obra, quién saca la licencia, quién saca la copia. Todo está súper estructurado, como le decimos en arquitectura, la ruta crítica. Sí. De la parte administrativa. Y ahí fue donde a mí me nació bastante el cariño o el gusto por la parte administrativa, la parte financiera. Entonces yo comprendo bastante esa parte que tú dices de cómo agarrar esas oportunidades para que se dé en tu carrera. Pero como te digo, no es comparativo a la cuestión que tú fuiste a la basura, realmente, o sea, literalmente a la basura. Y algo que me sorprende más todavía es, yo siempre lo trato de reflejar aquí en la parte del podcast.
es muy importante cuando uno va empezando una empresa, también saber de la gente que te rodeas. Así es. Yo tengo no digo mala experiencia, la buena experiencia de haber tronado varias empresas. Sí, la neta, o sea, yo le he dicho aquí tal cual, y lo digo buena experiencia porque la neta de haber tronado esas empresas fueron aprendizajes bien cabrón, o sea, la he tronado primero pues por malas decisiones de sociedades, que con ninguno con uno se lió con problemas, pero con los demás súper amigos, otros porque son administrativas, otros porque son de ego, y otros por pendejo, ¿no? O sea, punto. O sea, no, cada quien tiene su parte de culpa. Pero hablo de con quién te rodeas, porque, o sea, yo veo mucho, por ejemplo, el apoyo ahorita con Fernanda, con tu esposa, que es una parte vital que yo creo que tienes, que yo también me identifico mucho con ella, porque muchas cosas de las que yo hago, yo no podría hacerlas, neta, si no tuviera un backup, el apoyo, ¿no? el apoyo que tengo de mi esposa, directa o indirectamente. Así es. Porque, o sea, vamos a ser realistas, o sea, ¿qué esposa a lo mejor te puede aguantar que tú como arquitecto, güey, hayas ido a trabajar a la basura, güey? O sea, la neta, tiene que ser demasiado la comprensión y la sociedad, como ahora sí que, porque el matrimonio, muy aparte del amor, todo lo que tú quieras, ya viéndolo fríamente, es una sociedad. Así es. Es una sociedad. ¿Cómo fue que esa parte de la comprensión es buena de la parte de Fer? Que voy a repetir que estaba en backstage, que no se ven cámaras. Y esa parte es súper interesante, y yo quiero que ustedes lo entiendan, lo vean. A lo mejor ahorita están jóvenes, están morros, tampoco decimos que estamos rucos nosotros, o sea, yo tengo 35, ¿tienes qué? ¿38? 36. 36, lo jodí, cabrón, 36. Pero, o sea, si tienes 20, 21, 25, está bien, disfruten toda la parte de estudiante, de carrera, pero la neta yo creo que sí, un consejo le podemos dar es que desde ahorita vayan viendo cuál es el objetivo al que quieren llegar, y sobre todo ese objetivo, qué es lo que tiene que llevar alrededor para que puedan llegar al objetivo que quieren. O sea, ¿qué objetivo tienen? No sé, o sea, cada quien lo puede ver en cuestión de vida, en cuestión de calidad de vida, en cuestión familiar, en cuestión monetaria. Cada quien tiene sus preferencias, pero cada quien define un objetivo en sí para llegar. Y gran parte de lo que quiero de la entrevista aquí contigo, Coy, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es que también trates de decir a los que nos escuchan cómo ha sido ese proceso, o así que resumen desde que empezaste con la parte de arquitectura. Si a lo mejor, no digo que te arrepientes, pero sí como si a lo mejor en un momento dijiste, ¿sabes qué? Si hubiera hecho esto, me iba mejor, hubiera llegado más rápido a este caso, que lo que tienes ya como Kojimba. ¿Hay algo en el camino que a lo mejor pudiste haber cambiado o no? No sé, o sí. Sí, mira, definitivamente hay cosas que te marcan, ¿no? O esas partes que se convierten en historias que te van marcando. Eso siempre va a existir. El por qué no lo hice antes, el por qué, eso siempre va a existir. Lo que yo le digo y que me dirijo a tu público joven, estudiantes o que están a punto de ser egresados, y también rucos. Y yo le comunico a este público arquitecto y no nada más arquitecto, también al emprendedor. Sigue tus sueños, no te rindas, lucha por ellos, y cada día que te levantes, da gracias porque tienes una oportunidad más de seguir y de luchar por ese sueño. Me regreso un poco, mira, cuando estábamos en esto del tema de lo de la estructura de una empresa. Precisamente yo también por eso brincaba de una empresa para otra. Que te escuchen por los que trabajaba. Porque... Y adivina qué, Iván. Pues caigo en una empresa donde no existe la estructura. Ok.
Llego a una empresa, en la última que trabajé, donde todo es un desmadre. Pero sabes, la cabeza, el líder, es una persona que tiene el objetivo y los pies en la tierra bien puestos hacia dónde va esa empresa. Y todo, digamos en este caso, ¿no? Es una ballena, y todas las rémoras, los trabajadores que andan ahí por un lado, que van por un lado, van para otro, pero él se encarga de encarrilarlos. Y siempre le exigieron una estructura, y él decía que no era necesario. Porque tú puedes ser especialista en esto, puedes ser especialista en lo otro. Tú puedes saber de electricidad, tú puedes llegar a saber a realizar un diagrama unifilar. Al grado de que en lo que es Coyimba, que te platico un poco, ¿no? Ahora sí de Coyimba. Coyimba nos enfocamos en brindar dos servicios. Una de esas es la construcción, y que dentro de la construcción, pues yo lo pego un poco con lo del proyecto, ¿no? El desarrollo del proyecto arquitectónico, etc., ¿no? Y el servicio de la energía renovable. Okay. Que la aprendo en esta empresa, que te digo que no existía una estructura. Y gracias a esa no estructura, yo aprendí de energías renovables en sí, de la solar fotovoltaica. Ahí aprendí a diseñar, aprendí a calcular, aprendí a ejecutarlo en obra. O sea, fui un estudiante durante esa empresa mis 30 y tantos años. Y si te das cuenta, el logo de Coyimba, la parte de acá es la tierra, son las capas de la tierra. Okay. Pero a la vez también nos vamos al otro servicio, que es es la onda calor de un panel solar. Ok, ahora sí. Okay, ya. Entonces a eso vamos enfocados. Y Coyimba va más allá de unas siglas, de una serie de palabras que forman este significado de Coyimba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De construcción, de obra, de energía, de infraestructura, de mantenimientos, porque también damos mantenimientos, de arquitectura, y va más allá en algo en sí, ¿vale? Y que todavía va relacionado con lo que al inicio me preguntabas, ¿por qué Coyimba? También Coyimba va relacionado a lo mismo. ¿Por qué? Porque el RFC tiene que ser COI. Y el RFC de la empresa es COI. Y ya la fecha, ¿no? O sea, es como COI, ¿cómo? El RFC es C-O-Y pues, y TAS. Pues sí, entonces ya pudiste cambiar el nombre, ahora sí. Entonces, aquí, okay, si yo te platico algo de a 10 años, nosotros sabemos a dónde vamos. Coyimba en sí no es una constructora, por así decirlo, ¿no? Coyimba es un grupo. Es un grupo con otras ramas, con otros servicios que en un futuro vamos a poder darles a conocer, de poner en servicio, que ya lo tenemos en plan, ¿no? Entonces, este grupo Coyimba, al inicio decíamos, ¿por qué no grupo Coyimba? No, debe ser Coyimba por tal motivo. Incluso en el registro de marca es el mismo dilema, ¿no? Pero vamos a lo mismo, es porque vamos en sí a un objetivo que viene de 3 palabras, y que las enfocan dentro de esta empresa también, pues dentro de esta persona moral, dentro de este legado que venimos formando más allá del matrimonio, y también como un matrimonio empresarial con mi esposa, que es para nuestros hijos, para los que vienen, para nuestra familia, para nuestros sobrinos, para el que se quiere integrar. No es una empresa familiar, pero claro que las puertas están abiertas para el que se integre aquella persona capaz de formar parte de nuestro equipo, ¿no? O sea, no es una empresa familiar, pero es una empresa para la familia. Digamos, ¿Y en qué dentro de todo este aprendizaje, Iván, dentro de lo que te platicaba de la pintura, del ceviche, de la basura, de la obra pública, de todas estas experiencias laborales como dibujante,
que hay veces que algunos yo me da cuenta que les da vergüenza decir que eran dibujantes. Sí, ¿Por qué? Dicen proyectista, pero tú nomás tiras líneas, güey, ya. No, que no te dé vergüenza, güey. Todo esto va más allá. ¿Por qué? Porque te enriqueces. Y por ejemplo ahorita que es lo que nos hace fuerte, que es lo administrativo, y son uno de los puntos débiles que tú comentabas como un profesionista arquitecto, nuestra parte más fuerte y lo que más cuidamos es el control de las obras. Toda esa administración es lo que mayormente cuidamos. Y todo eso nos lleva también a la calidad y al tiempo que tenemos que enfocarnos en distinta obra, ¿no? Perdón, en distinta obra. Eso es lo que nos está al día de hoy seguir adelante y nos retroalimentamos como no tienes idea. He vivido experiencias más allá de lo que te platicaba del basurero, que es donde he conocido gente con mayores dificultades, digamos. Me he encontrado con inmigrantes, le he extendido la mano a estas personas por lo mismo, por la carencia o por la necesidad de trabajar por alimento, por tener un don de dormir. Claro que si me llegara la ley y estuviera tachado y en el bote por hacer un bien, ¿no? Y te hablo del que tiene las letritas verdes, del IMSS. Del IMSS. Si me llegara cierta empresa para que cumpliera con lo del trabajador, no pudiera haber hecho al día de hoy tantos actos de caridad con gente que se acerca y busca trabajo. Yo le digo, ¿sabes usar una pala? Sí. ¿Sabes barrer? Sí. ¿Sabes limpiar? Sí. Pues ayúdame, ven. No me pidas dinero, te ofrezco dinero, te regalo un taco y te pago tu día. ¿Qué te parece? No, sí, está bien. Y no tienes idea de qué tan serviciales son por el hambre, por todo lo que ellos han vivido también. Sí. A una persona que la ves a la vuelta de la esquina y dice, no, pues es que no hay dinero, no hay trabajo, pero hay diverso trabajo. Y todo esto va a lo mismo, pues, es tu formación como arquitecto, tú cada quien la crea, tú la vas haciendo, y tú vas llegando a ser tan arquitecto como tú quieras ser, pues, ¿no? Porque tú vas aprendiendo, tú te vas retroalimentando conforme tú vayas queriendo. Te pongo otro ejemplo. La onda de hacer colaboraciones también te enriquece demasiado. Sí, de puta madre. Hacer colaboraciones con colegas o con no colegas de esta empresa, por ejemplo, que te platico que la estructura no es lo suyo, hago colaboraciones con ellos, los apoyo en las partes de subestaciones, en lo civil y en lo electromecánico, en la parte de cuartos eléctricos, etcétera, ¿no? Y hago colaboraciones con ellos, hago colaboraciones con colegas arquitectos, con ingenieros incluso, tanto en proyecto como en obra, como en construcción, ¿no? El proyecto, por ejemplo, va mucho de la mano del integrar un proyecto ejecutivo, va de la mano de hacer colaboraciones, porque tú tienes que buscar a un ingeniero estructurista, tienes que buscar al ingeniero electricista que tenga la firma, ¿no? Como perito, y así las diferentes especialidades, ¿no? Entonces, al integrar toda esa parte de ese trabajo, tú estás colaborando con ellos, pues, ¿no? Entonces, todo esto también te enriquece porque aprendes de los demás y te vas dando cuenta de cómo tu empresa puede generar o puede ser más estructuralmente realizada para que todo siga avanzando bien, ¿no? Sí, o sea... Y también, Iván, no tener una estructura, lo he comprobado que también te ayuda. Sí, pues vas aprendiendo a tu generarla. Pero fíjate que esa parte de las colaboraciones es algo que yo siempre he tratado de predicar aquí en el podcast. Desgraciadamente, cuando queremos abrir una empresa o queremos abrir o hacer un emprendimiento, nos vamos primero con hacer empresa, entonces quiere decir sociedades.
pero muy pocas veces te das cuenta que puedes trabajar por tu parte haciendo colaboraciones. Así es. Pero a veces batallas o a veces el mismo ego del arquitecto nos hace no colaborar a veces porque tú quieres agarrar todo, abarcar todo a veces. Y desgraciadamente ese es otro error que tenemos. Sí. De querer agarrar proyecto, obra, presas, terracerías, pavimentos. Y digo, no es que no lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer, pero tienes que tener la humildad también y decir, ¿sabes qué? De todo eso que estoy hablando, yo soy mejor en esto. Y en esto me voy a ofrecer y voy a pedir colaboración, asesoría o algo para enriquecer el proyecto, que es lo que tú decías. Entonces, es algo súper difícil que uno aprenda. Puede ser por la experiencia o por cosas que te pasaron, pero lo tienes que aprender. Las colaboraciones, no hay que olvidar que son muy buenas porque son estrategias laborales. Hay que aceptarlas, hay que experimentarlo. Como todo aprendes, y demasiado. ¿Y cómo vas haciendo esas colaboraciones? Porque tú sabes de que esta persona se especializa en esto y hay que buscarlo para presentar tu trabajo lo mejor posible. Y vas buscando ese cierto tipo de personas y ahí es donde entra esa colaboración, ¿no? Ahora, en el tema de querer abarcar todo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Sí. ¿Por qué? Yo le digo a la directora de Administración y Finanzas acá en Colima, que es mi esposa, yo le digo, yo no puedo con todo, le digo. Sí, bueno. Tú tienes que ver toda esa parte, y ¿qué te voy a decir yo si tú lo sabes? Pues, ¿no? Toda esa parte de cobrar, esa parte de pagar, que la factura, o sea, todo eso, el cuidar el dinero, que sabes que cotizaste tanto y te estás gastando un saco más de cemento, o sea, todo ese control. Y que todo. No hay que complicarnos tanto la existencia. ¿Por qué? Porque hay que delegar. Para lograr hacer un buen equipo hay que delegar. No quieras hacer todo, inclusive con tus propias manos. Hay veces que yo me dedico mejor a enseñarle a cierta persona, sabes que mira, así se pinta, así se debe utilizar el rodillo, para arriba, para abajo, con cierta pintura, esto se escurre, ta. ¿Por qué? Porque hay que delegar. No hay mejor cosa que uno lo haga, es verdad, pero en esta etapa de crecimiento tenemos que empezar a delegar. No puedes. ¿Por qué? Porque si el objetivo que tú ya tienes trazado va a cierto nivel, tienes que empezar a hacerlo y empezarte a unirte con esas personas, a hacer equipo, formar equipo con esas personas de confianza, y es donde vienen las colaboraciones. Todo esto es muy práctico y es muy bello, ¿no? Simplemente que hay que tener las armas y las personas indicadas para formar estos buenos equipos. Sí, la parte de delegar es súper importante y es algo que a todos, sobre todo los arquitectos, nos cuesta. A mí también me costó un chingo de tiempo aprenderlo, pero realmente yo creo que cuando yo lo aprendí más fue un poquito antes de casarme, porque realmente me empezaba a dar cuenta que sí empezaba algunos negocios, algunas cosas, algunos proyectos, y no me iba mal, no me puedo quejar, pero no tenía vida, cabrón. No tenía vida. Sí, se te va todo el día. Sí, o sea, sí tengo dinero, pero no tengo cómo gastármelo. O sea, no tengo para disfrutarlo. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa etapa que hice ya en el podcast lo he mencionado. Tuve un antes y un después del Iván que conocen ahora. Antes, yo creo que hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí. Creo que la última vez que nos vimos fue en mi boda, hace como unos 6 años, ¿no? Pero unos años anterior a eso, yo había engordado mucho. O sea, tenía 25 kilos de más que tengo ahorita. O sea, imagínate, o sea, estaba llenito de amor. Pero, y no por la gordura ni nada, sino que el aspecto físico que yo tenía era consecuencia de malos hábitos, de chingo de cosas que traía atrás. Entonces,
quise hacer una pequeña transformación de adentro. Entonces dije, bueno, estoy haciendo mi trabajo, me está yendo bien, pero no estoy a gusto. O sea, me estaba llegando dinero, pero no estaba a gusto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a delegar muchas responsabilidades. Empecé a dejar las cosas el ego mío de decir yo lo hago mejor que otras personas. Sí. Y dejando que las otras personas que yo delegaba, pues, la neta la cagaron. O sea, es parte del aprendizaje. Sí. Pero cuando empecé a hacer eso, me empecé a dar cuenta que sí, a lo mejor, por decir un número, ganaba 20,000 pesos. Pero cuando empecé a delegar, gané 10. Pero tenías más tiempo. Puta, pero tenía tiempo para mí, claro. Y ahora cuando ya estuve con la que era mi esposa, el novio, vi el valor de mi tiempo para estar más con ella. Y cuando me cambió más el chip todavía, y yo creo que te pasó lo mismo, fue cuando mi esposa dijo que estaba embarazada. Dije, oh, madres, güey, o sea, claro que yo no reclamo a mis papás nada de que a lo mejor no estuvieron conmigo tanto tiempo, porque pues, yo sé que estaban trabajando y es parte de sí, que es parte de la educación que ellos le dieron, pero dije, yo no quiero eso para estar con mi hija, yo quiero estar el mayor tiempo posible, si no es que todos los pinches días con ella. No me quiero perder su crecimiento, dejarle en la guardería o algo, o sea, cuando no se puede, pues sí, de plano, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo tener un tiempo de calidad? Pues solamente haciendo una organización bien y delegando ciertas responsabilidades que a lo mejor en la cuestión operativa ya no tiene que estar yo ahí. O sea, en tu caso ya puedes meter un supervisor, puedes meter un residente, para que tú te dediques, o sea, porque es lo que siempre yo hablo aquí. Nosotros como dueños del negocio, nuestra chamba que tenemos que ver es crecer más la empresa. Y si queremos crecer más la empresa, no podemos estar operando al 100%. Tenemos que salirnos ahí por lo menos la mitad del tiempo para crecer la empresa y que se haga un ente grande para que te pueda dar una libertad que tú quieres. Claro, mira, ahí te interrumpo un poco. Todo es por etapas. Es como en el ser humano, ¿no? Naces, creces. Y acá, por ejemplo, cuando tú estás emprendiendo, en mi caso, ¿no? Entramos en una etapa de iniciación. En esa etapa de iniciación donde estás 100% enfocado en tu empresa, dándola a conocer y que después ya crezca. ¿Sí? Entonces ya en ese momento de crecimiento, en ese lapso de iniciación y de crecimiento, es donde más tienes que desarrollar esta parte de delegar. ¿Por qué? Porque hay que buscar más, o sea, ya estás en esa etapa de crecimiento, vamos por aquella obra, ya no vamos por la obra del millón, ya no vamos por la remodelación, vamos por más, vamos por aquello, vamos buscándole para acá. Hay miles de ejemplos de empresas que lo han hecho. Entonces pienso yo que todos podemos, ¿por qué no? Hay que quitarnos ese miedo y salir adelante con nuestros sueños. Siempre y cuando no olvidarnos y no quitar los pies de la tierra, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué? Porque es cierto y lo he visto, mucha gente empieza a ganar dinero, se le van los pies. Sí, muy cabrón. Después nadie quiere colaborar con ellos, nadie quiere trabajar con ellos. Y es donde también tienes que aprender todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, eso es cierto. El dinero es un arma de doble filo. El dinero es canijo. Sí, pues, pero eso también viene desde tus valores, de cómo estás educado o cómo te educas a ti mismo, porque, o sea, uno se puede volver loco del dinero, realmente, porque es cabrón, güey. Es cabrón tener un fajo de dinero o algo y te puedes volver loco en un instante, güey. O sea, pero todo tiene que ver tu grado de madurez, de cómo tú lo puedes, lo puedes solucionar, esa parte de no... Tu grado de toparte, pues. Tu grado de madurez, como bien lo mencionas, y con tus valores, ¿no?
que te forman y cómo te han creado y cómo tú eres, ¿no? Como persona. Por ejemplo, acá con un servidor y con la empresa que represento, uno de esos valores es la honestidad. No hay por qué jugarle chueco al cliente si en cierto momento es nuestro colaborador. Pues no hay por qué tratar de aprovecharnos si en un futuro nos puede dar más. Claro. No hay por qué tratar de, en el primer proyecto, chuparlo a más no poder. ¿Para qué? Si va a haber posibilidades de hacer más colaboraciones con ese cliente. Hay que cuidar mucho esa parte. Todas esas partes, porque son formas que te van a llevar de brincar de una etapa a otra, de esa iniciación a ese crecimiento, ¿no? Hay que cuidar mucho a los clientes, hay que cuidar mucho el capital humano, porque también es parte muy importante para poder lograr ser un equipo y formar una empresa consolidada, ¿no? Es difícil en veces tener constancia. Claro. Tener constancia. Es difícil, pero día a día la tienes que trabajar y día a día te la tienes que llevar a cabo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Nunca bajar la guardia, todos los días. Hay veces que yo despierto cansado, pero siempre recuerdo el sueño, no lo olvido. El motor. Y el motor se enciende y empieza a andar de vuelta. Sí, bueno. Y pum, vámonos, 8, 10, 12 horas de jornada laboral, para en cierto momento también disfrutar, así como tú lo comentas, ¿no? De sí, tener bueno. esos momentos de calidad, ¿no? Todo es muy padre, se vuelve muy interesante, mientras igual pues todo lo vayas desempeñando con amor, y tenlo por seguro que lo vas a hacer porque es un sueño que vas cumpliendo, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, mi esposa que se sube al barco en aquel momento que yo lo compartí con ella y que le compartí todo el panorama de todo lo que queremos hacer, no nomás de cierto punto, ¿no? O sea, ella conoce todo el plan, todos los objetivos que yo tengo. Le muestro toda esa planeación, se la platico, la conversamos. Ella me nutre más. Hay momentos en que ella me ayuda a tomar decisiones por lo mismo. Hay momentos y no es por ser avaro o algo así, pero hay momentos también que ni siquiera sé cuánto es cuánto es el estado de cuenta al día, pues, porque todo eso vamos delegando y lo vamos dejando. Y por otro lado vamos buscando y vamos creciendo. Ya ves, te compartía, ganamos ahí una licitación pública por ahí, en concursos en la obra pública también. Sí, bueno. Y es constancia, pues, y mientras te guste y buscan las formas de cómo sí hacerlo y cómo ganar, y también todos en equipo ganar, pues, ¿no? Sí, bueno, sí. Así es la cosa, Iván. Así la onda. y la verdad, pues, me da mucho gusto haber que me has dado tiempo para este episodio. Es muy nutritivo para que la gente escuche una historia más, para que te quites un poco el ego y la cuestión de que solamente de que dura vive el hombre, podemos hacer otras cosas más, pero como les digo, nunca vamos a dejar de ser arquitectos, siempre podemos irnos por otro lado, pero siempre vamos al mismo objetivo. Nada más para cerrar, Coy, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los encuentran? ¿Están en Instagram, Facebook también? Estamos en Instagram y en Facebook. Estamos como coyimba.sas, tanto en Instagram como en Facebook. Y cualquier pregunta, aclaración o algo que quieran compartir de algún proyecto o algo que necesiten compartir acá con nosotros, tenemos nuestro correo que es coyimba@gmail.com. Ya, pues ahorita vamos a corregir eso, vamos a hacerle aquí unas correcciones ahí en su página y todo para que ya lo encuentren más fácil. Así es. Sí, y sí, bueno, ahí para que busquen pues aquí el Coy por medio de Coyimba, de Conmigo SAS, SAS, entonces para que lo busquen, ojalá, si les gusta este episodio, compártanlo, si les hace clic a ustedes o a alguien que les pueda servir. Entonces, si algo les puede servir, compártanlo, por favor, para que más gente le llegue.
Y ojalá sigan los consejos de aquí de COI para que los lleven a su vida laboral. Y recuerden, pues síganos apoyando. Pues, vivimos totalmente para eso, para ustedes, para seguir apoyándonos, haciendo el contenido de valor para que ustedes sigan en sus emprendimientos. Y nos vemos en el próximo episodio.